hable. Padre, en el nombre de Jesús, venimos poniendo nuestras vidas delante de ti en esta hora, invocando tu nombre, Señor, para que tú estés en medio de nosotros y para que te muevas con libertad. Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presenta la Biblia, fiel y verdadera. Bienvenidos. La rienda y el control de este momento. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy les quiero hablar de lo que todos hablamos últimamente, que es de la casa que el Señor nos está regalando. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Entonces yo siento que para nosotros como iglesia la vid verdadera es un tiempo de edificación. Y nos vamos a ir a Efesios 2, 20, 22, donde vamos a establecer en nuestra mente que lo más importante en cuanto a la edificación no es las cuatro paredes de un lugar, sino que lo más importante es que seamos edificados nosotros. Porque la Escritura dice que cuando nosotros nos vayamos de aquí, del planeta Tierra, no nos vamos a poder llevar nada. ¿Cuántos están desprendidos de lo material? Ya estamos listos para emprender el vuelo. Constantemente tenemos que estarle entregando a Dios todas las cosas que nos cargan, pues la Biblia dice que nosotros fácilmente nos cargamos y caemos en pecado. Y que eso nos hace un ancla acá a la tierra. Pero en el nombre de Jesús todos los días nos vamos a estar soltando las amarras y vamos a emprender ese vuelo. Porque si yo te dijera hoy, ahí está el Señor, nos vamos. ¿Qué pensamiento vino inmediatamente a su mente? Pues porque alguna será como la Llorona y dirá, mis hijos, ¿verdad? No sabemos qué hay en el alma, pero nosotros tenemos que estar livianitos para poder irnos con el Señor sin ataduras aquí a la tierra. Despojándonos de todo peso y de todo pecado que tan fácilmente nos envuelve. Entonces, edificados nosotros sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ese edificio es usted y yo. Entonces, la principal edificación para nosotros es la edificación de nosotros mismos, como cuerpo de Cristo. Antes que otra edificación, nos tenemos que preocupar de ser edificados nosotros, como ese edificio bien coordinado, como dice ahí, que va creciendo. ¿Cuándo ha visto usted que un edificio crezca? Pero este edificio, que es el cuerpo de Cristo, no se detiene. Nosotros seguimos creciendo, ¿sabe por qué? Porque venimos niños a la casa de Dios y poco a poco vamos madurando. Ya no somos los mismos, hemos crecido. El Señor ha hecho una labor en nosotros, porque Él se propuso que nos iba a hacer crecer. Y aquella persona que empezó en la iglesia hace tantos años, los que ya tienen bastante tiempo de estar en la congregación, se pueden evaluar y dar cuenta ahora que han crecido. Entonces usted es un edificio que va creciendo. ¿Para qué? Para hacer ese templo santo en el Señor. La edificación que más le interesa a Dios entonces es la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la que a Él le interesa más. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Por qué? Porque usted es el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que sí somos? Templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si queremos crecer, una de las cosas que nos van a permitir crecer, no le voy a decir que es la única, porque Dios tiene métodos. De hecho, la Biblia dice que nosotros no podemos crecer por voluntad de nosotros. Eso está como cuando éramos pequeñas, digamos, en el caso de las mujeres, y queríamos cumplir por fin los 15 años. ¿Se recuerda, hermana? Esa obsesión que teníamos que, ¿cuándo van a ser mis 15? ¿Cuándo van a ser mis 15? No sé si a los hombres les pasa lo mismo, que eran niños y querían ser ya hombrecitos.
Pero por más que nos afanáramos, no podíamos crecer más que esperar el tiempo del crecimiento. Dice la Escritura que el sembrador, cuando pone la semilla en la tierra, tiene que tener paciencia, porque no es varita mágica, sino que poco a poco se va a ir viendo el fruto de aquello que él sembró, hasta que crezca, pero lleva su propio tiempo. Así tú llevas tu propio tiempo en el que tú vas a ir creciendo espiritualmente. Lo importante es no detenernos. Porque un cristiano que sabe mucho, pero no creció, es como un enano. ¿Verdad? O sea, el tiempo siguió pasando, pero no creció. Entonces, dice aquí, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva desechada, ciertamente por los hombres. Ahorita vamos a seguir leyendo los versículos que siguen. Pero le quiero hacer un énfasis aquí, que una de las cosas que nos va a hacer crecer es la doctrina. Porque la leche, de la cual habla aquí, que es palabra de Dios, pero se está refiriendo al primer alimento que el humano recibe. Porque el primer alimento que el humano recibe es la leche. Y es lo que le da fundamento al cristiano. Nuestros huesos necesitan el calcio de esa leche para fortificarse. Un cristiano que tiene una estructura ósea apropiada puede soportar el peso de la bendición que Dios le quiere dar. Por eso es necesaria la leche, para crecer. La enseñanza, acercarse a los discipulados, acercarse a la doctrina apostólica, a la doctrina profética. Y eso nos va a ir formando a nosotros, así mismo como al Señor. El Señor es piedra viva, porque Él es el ángulo de ese edificio. Él es el fundamento de ese edificio. Pero nosotros, piedras también igual que Él. Para Dios esa piedra, Jesucristo es piedra escogida, dice, y vosotros también como piedras vivas. ¿Cuántas piedras vivas hay aquí? Tomadas de la cantera, que es Jesucristo, porque Él es la roca. Sean edificados como una casa espiritual. Entonces la casa que Dios anhela y la casa que Dios busca, no son estas 4 paredes ni aquellas 4 paredes que vamos a tener allá, sino que la casa que Dios busca es usted siendo edificado como el templo del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. ¿Para qué? Para que usted tenga algo que ofrecerle a Dios aquí adentro como el templo que usted es. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por cierto que nadie puede poner otro fundamento, dice 1 Corintios 3:11, que aquel fundamento que ya está puesto. Ese fundamento precisamente es Él, nuestro Señor Jesucristo. Y si sobre este fundamento, dice, alguno edifica, con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno, con hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y luego continúa diciendo que si permanece esa obra de alguno que sobreedificó sobre el fundamento que es Jesucristo, entonces recibirá recompensa. Pero si la obra que usted hizo se quemó, más bien sufrirá usted pérdida. Eso sí, será salvo porque tiene el fundamento que es Cristo, pero va a ser salvo como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Ya se da cuenta que estamos hablando de lo mismo? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, ¿cuántos elementos ve usted aquí con los que uno puede sobreedificar? Porque todos los que estamos aquí tenemos el mismo fundamento porque todos somos cristianos. Pero hay ¿cuántos elementos con los que se puede sobreedificar según ese versículo que está ahí? ¿Quién me contesta? 6 elementos. Quiero que note un aspecto, y es que 3 de esos elementos son combustibles y 3 son perecederos.
no se destruyen. Si usted como cristiano no edificó con lo que tenía que haber sobreedificado, sobre ese fundamento que usted ya tiene, que es Jesucristo, cuando venga el fuego de la prueba, no le va a quedar más que el fundamento, que es cristiano. Pero Dios quiere que nosotros nos hagamos tesoros en el cielo. Yo no creo que el heno, la hojarasca y la madera sean los tesoros que Dios quiere que nos hagamos en el cielo. Él está hablando de que nosotros tengamos allá plata, piedras preciosas y oro. Está hablando de aquello que haciéndolo nosotros acá, se vuelve espiritual para posteriormente volverse celestial. Como por ejemplo cuando tomamos la Santa Cena, solo por poner un ejemplo. Es algo físico, ese pedazo de pan y ese poco de vino es físico, tangible, material. Pero cuando tú por fe declaras que ese es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y que esa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo y tú lo ingieres en tu boca, se convierte realmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo y se vuelve algo espiritual. Por eso es que trae consecuencias y algunos se enferman, dice, otros se debilitan y otros se mueren si la toman indignamente. Si fuera solo un pedazo de pan X y un pedazo de vino, que eso es lo que es antes de que le toque nuestra boca. Porque no vaya a creer usted que si al hermano que estaba cortando el pan se le cayó el canasto con el montón de pedacitos de pan, ¡ay! Se me cayó el cuerpo de Cristo. No. Es hasta que nosotros, en medio de ese momento tan sublime, con fe, tomamos eso y nos le vamos a la boca, es que se convierte en el cuerpo de Cristo. Y entonces, por eso es que trae consecuencias espirituales y físicas aún, si fuese necesario. Entonces ese pedazo de pan y ese poco de vino, siendo material, se convierte en algo espiritual y luego se convierte en algo celestial. Lo mismo pasa con su ofrenda. Amén. Y así Dios ha dejado elementos para que estando nosotros en esta dispensación podamos meter la mano en el siglo venidero y tener contacto con aquello que está donde Él se manifiesta. Y a eso se refiere Él cuando dice que hagamos tesoros en el cielo. ¿Con qué? Con piedras preciosas, con oro, con plata. Haciendo aquello a lo que fuimos llamados. Que nuestras reuniones sean reuniones espirituales. Que no vengamos con otra motivación a la iglesia. Que vengamos a lo que venimos. A buscar a aquel que nos salvó. A tener un encuentro con Él. A derramarnos en adoración, en alabanza delante de Él. Que no vengamos, porque tengo que hablar con tal persona, porque tengo una conversación pendiente con esa persona. Que no vengamos, porque va a estar la chica que me gusta, el chico que me gusta, y por eso es que no falto yo a la iglesia. Que no vengamos, porque yo le estoy pidiendo a Dios que mi esposa regrese al hogar y por eso es que yo no falto a la iglesia, porque entonces perdimos el interés en aquello principal que es poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El invisible detrás del cual nosotros vamos, poniendo los ojos en ese invisible. ¿Ha leído usted esos versículos? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que venir a lo que venimos y cuando todos venimos a lo que venimos, se derrama la gloria de Dios. Entonces ya no es una reunión social y fraternal solamente, sino que se convierte usted en ese altar de adoración en donde Dios desciende. Y el tiempo se va volando, porque uno dice, ya, porque el Señor estuvo en medio de nosotros y nos visitó. Y por eso es que usted tiene que venir con la motivación correcta, porque si usted lo hace, entonces la obra que usted está haciendo va a permanecer. Va a permanecer. Dice, si permanece en la obra, usted va a recibir recompensa. ¿Sabe por qué? Porque Dios es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, no va a ser igual el que está aquí que el que no está. Pero el que está aquí con una motivación correcta. Amén. No porque un hermano le debe y le tiene que ir a cobrar. No porque
está mala su economía y va a irle a clamar a Dios por su economía. No. Sino porque es nuestro momento con el que amamos. Entonces, ciertamente, aunque la edificación más importante para Dios es la edificación del cuerpo de Cristo, también necesitamos un lugar físico donde reunirnos. Porque vamos caminando en este estuche que se llama cuerpo y tiene necesidades este cuerpo. Por ejemplo, necesidad de esa preciosa silla en la que usted está sentado ahorita, que le da reposo a su cuerpo después de un día laboral. Tenemos necesidad de tomarnos un vasito de agua, si fuera necesario, allá atrás tenemos un poco de agua. Tenemos necesidad de tener ventiladores para los tiempos de mucho calor. Tenemos necesidad de una cabina de sonido para poder producir lo que usted está escuchando ahorita a través de la prédica. Tenemos necesidad de esos servicios sanitarios que están ahí para cuando alguien tenga una emergencia y necesite usarlos. Tenemos necesidad de un cuaderno en donde apuntar el mensaje que estamos escuchando, una Biblia que podemos traer también a la iglesia, un velo. Hay cosas materiales que van a ser también parte y elementos del culto a Dios. Y de eso le quiero hablar también en esta cita de Esdras 1, de los versos 1 al 2, en donde encontramos escrito lo siguiente. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino, y también por escrito, diciendo, así dice Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Y yo puedo ver por lo menos dos cosas aquí. Una es que para que haya una edificación para la casa de Dios, el mismo Señor es el que mueve el espíritu de uno. Yo lo he podido ver tangiblemente en esta etapa que nosotros estamos viviendo ahora, porque yo era una de las primeras que no quería que nos moviéramos de aquí. Pero el Señor movió nuestros espíritus, valiéndose de lo que Él se haya valido, y nos hizo ir a buscar otro lugar donde pudiéramos estar nosotros más cómodos. Y otra cosa que yo puedo ver aquí es que quien va a edificar la casa es aquel a que Dios designó. Eso es lo que dice ahí en la segunda parte. Me ha designado para que le edifique una casa. Entonces Dios va a tener esto como un privilegio. Dios nos va a dar la edificación de su casa como un privilegio a nosotros. Es un privilegio al que Dios nos está invitando. Y el pastor y yo nos sentimos muy honrados y muy privilegiados de que el Señor nos haya designado como ministros de Él para poder ir y edificarle un lugar donde Él después se va a derramar con su gloria. Más adelante en el capítulo 2 dice, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio, según sus fuerzas. Dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Aquí podemos ver los elementos materiales y los elementos espirituales cuando menciona las túnicas sacerdotales. Y quiero decirle que Dios nos está diciendo a nosotros que las ofrendas que van a edificar esta casa van a ser voluntarias. ¿Se recuerda el rema que el Señor le da al pastor? Este año no vayas a pedir esquileo. Señor, pero es cuando más se necesita. Sí, pero es que ya no va a ser así. La ofrenda ahora va a ser puesta voluntariamente por Dios en el corazón de nosotros. Mire cómo esto es como un calco de lo que Dios está haciendo con nosotros. Para reedificarla en su sitio. Entonces Dios tiene un sitio en donde Él quiere que le adoremos. No es donde nosotros digamos, no es donde nosotros pensamos, es lo que Él tiene designado para hacer. Porque al final de cuentas, nosotros solo somos sus siervos y el jefe sigue siendo Él. Pero cuando Dios dice, yo voy a abrir puertas, créame, no hay mano humana que pueda detener la mano de Dios. Y Él nos lo ha estado demostrando.
ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Luego, si nos vamos a estos versos, un poquito antes, en los versos 6, 8, dice, el que siembra, no, pero estamos hablando de Corintios ahorita, perdone. El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, está hablando de sembrar. Cada uno dice, como propuso en su corazón. Pero no lo haga con tristeza, hermano. Ni lo haga por necesidad. Yo me preguntaba cómo será ofrendar por necesidad, y un ejemplo que se me viene a la mente, corrígame si estoy equivocada, es que yo dé para que el Señor me dé. O sea, como no tengo, voy a dar para que Él me dé. Eso sería como dar por necesidad, pero no sé si a eso se refiere. ¿Por qué? Porque Dios ama al que le da con alegría. Entonces, nosotros le tenemos que decir a Dios, Señor, cuando tú me permitas dar, porque mire, hermano, uno puede dar en la carne o uno puede dar en el espíritu. Ni un amén. Uno puede dar en la carne o uno puede dar en el espíritu. Nosotros tenemos que aprender a movernos en el espíritu para poder dar. Porque esa es la ofrenda que nos va a tener fruto delante de Dios, nos va a ser contada en un memorial. ¿Sabe usted que se escribe un memorial delante de Él de las ofrendas que uno da? Entonces, yo necesito que cuando yo dé, no sea en mi alma, porque cuando hablo de la carne estoy hablando del alma, sino que sea en el espíritu, como Dios ponga en mi corazón, ¿verdad? Y entonces que ese poner de Dios en mi corazón se vuelva mi propuesta también. Eso está como, yo me recuerdo de un pastor, en ese tiempo él no era pastor todavía, ¿verdad? Y sus niños tenía uno de sus niños bebé. Y entonces él tenía 100 quetzales acá en la bolsa para comprar la leche del bebé. Y entonces cuando pasan con el alfolí, en la iglesia donde él se congregaba, el Señor le dijo, dame los 100 quetzales que tienes en la bolsa. Son los de la leche del bebé. Le dijo, ¿verdad? Hijo, dame los 100 quetzales que tienes en la bolsa. El bebé no tiene leche. Pero dice que ya se había ido al alfolí, el espíritu le seguía diciendo, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y los deposita en el alfolí. Esas luchas solo le pasan a los que van a ser pastores, ¿verdad? Y lo depositan al alfolí, y al salir al del culto, otro hermano le dijo, hermano, el Señor me muestra que le tocar esto. Yo creo que el Señor tuvo que haber tocado el corazón de ambos, ¿verdad? Pero era un examen, hermanos, solo era un examen. Le devolvieron los mismos 100 quetzales. Pero Dios lo estaba examinando. Fíjese que una vez el Señor me dijo, le vas a dar una ofrenda a tal hermana. A tal hermana. Pero Señor, si ella se mira tan bien vestida y tan bien peinada y tan elegante. Sí, le vas a dar una ofrenda a tal hermana. ¿A tal hermana? Sí. Bueno, dije yo, ¿verdad? Y me acerqué y le di una ofrenda a tal hermana. Y sabe que a la hermana se le salieron sus lágrimas y me dijo, gracias hermana, porque tengo necesidad. Entonces, eso es moverse en el espíritu, no en las apariencias. Amén. Me quiero salir de estos versículos de lo que es dar, porque creo que el pueblo es bastante enseñado acerca de eso en la administración de las ofrendas. Y nos vamos a ir a continuar el relato en el que estamos de la edificación. En Esdras 3, 12 al 13, muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban. Lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Qué estaba pasando aquí? Lo que estaba pasando era que ellos habían sido expatriados. Había llegado el rey de Babilonia y los había llevado cautivos a Babilonia y les había quitado todo su sistema de culto que tenían. Pero cuando los persas conquistan a los babilonios 50 años más tarde, luego de haberle prendido fuego a Jerusalén, luego de haberla sitiado, de haberla saqueado y de haberle prendido fuego, ya ese lugar solo eran matorrales cuando los israelitas regresaron ahí. El rey de Persia, que en su política él tenía dejar a cada uno de los pueblos que él dominaba, que pudieran llevar su propio culto a sus diferentes dioses, determinó que también los judíos podían ir y ofrecer culto a su Dios, a Jehová.
Entonces ellos, cuando van y empiezan a poner esos cimientos, era muy emotivo, porque en ese momento a ellos no les importaban sus casas ni sus comercios. Ellos dejaron su comodidad en Babilonia porque lo que querían recuperar era su contacto con Dios. Usted sabe que nosotros nos llevamos a Dios a donde nosotros vamos, ¿va? Porque usted es el templo y morada del Espíritu Santo, pero para ellos el templo era ese contacto, ese acercamiento a Dios. De hecho, lo primero que ellos restauraron fue el altar. Antes de restaurar las murallas alrededor del templo, antes de restaurar otra cosa, les urgía volver a tener comunión con Dios. Y por eso era que estaban emotivos, por eso era que estaban llorando, porque estaban recuperando. En ese primer impulso de construir el templo, ellos estaban recuperando su relación con Dios. Las leyes que Moisés les había dado, los estatutos que David les había enseñado acerca de la adoración. Y esta parte de la historia se parece mucho a la época en que ellos salieron de Egipto. Porque ellos habían estado viviendo en tiendas igual que antes de ellos entrar a tomar posesión de Canaán. Era un recordatorio. Esta parte de la historia me recuerda a mí, quizás no este momento es profeso en el que estamos ahorita, sino con el tiempo en el que nosotros venimos aquí. Cuando empezó esta casa que usted ve, estas 4 paredes, porque en la historia que sigue, a ellos les detuvieron la obra. ¿Me acompaña a leer? Esdras 4, 21, 24. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de los de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Por casi un poquito menos de 20 años les detuvieron la obra a aquellos que habían regresado del exilio. Y la figura de que acababan de salir de Egipto, o sea, de que acababan de salir del mundo, acababan de llegar a ese lugar. Y cuando nosotros empezamos a construir acá, se recuerda que nos detuvieron la obra por 2 años. Y con violencia, como dice ahí. Y fíjese que para que esto pasara, dice que habían sobornado a unas personas para que dieran un reporte. Y con eso les hicieron detener la obra. El libro de Esdras en realidad muestra 2 veces en que ellos edificaron. Esta primera vez que ellos empezaron a edificar y los detuvieron. Y la vez que nos interesa, que es la segunda parte, donde yo siento que es donde el Señor nos tiene ahorita, porque un sábado en la mañana el Señor me dijo, lee Esdras 6. Y ahí nos vamos a detener un poquito al final. Y cuando estaba yo leyendo Esdras 6, la similitud de lo que dice en ese Esdras 6 y lo que nosotros vamos a empezar a hacer, estamos ya viviendo. Y yo me sorprendía. Entonces el Señor me dijo, ve y dile a tu esposo que lea ese capítulo de la Biblia, porque esa es la etapa que está viviendo la iglesia de ustedes ahorita. Pero ahorita estamos un poquito antes, ¿verdad? Entonces ahorita por casi 20 años a ellos les detuvieron la obra. Hasta que Ageo y Zacarías, 2 profetas de Dios, volvieron a levantar el espíritu del pueblo, volvieron a motivar al pueblo, les estaban profetizando lo que Dios quería para la casa de él. Y fíjese que Ageo significa festivo, y Zacarías, Dios se ha acordado. Y esto es tan significativo, hermanos, porque nosotros hemos llorado literalmente por un lugar donde poder adorar a Dios. Me recuerdo que nos invitaron a 4 pastoras, nos invitaron a una capacitación, a una iglesia. Y entonces, eso fue este año. Y cuando yo entré a aquel templo, junto con unas amigas mías que son pastoras, al final éramos 5 con la anfitriona, las que íbamos a compartir en ese como retiro que ellas tenían, porque era de mujeres. Yo me puse a ver cuando ellos estaban adorando.
con esa libertad, con esa danza, con ese júbilo, y cómo el fuego de Dios empezó a bajar en aquella casa. Y yo lloraba y lloraba, pero yo no estaba llorando. Le voy a ser honesta, no estaba llorando porque el Señor me estuviera tocando, no estaba llorando porque era la gloria de Dios, yo estaba llorando por ustedes y por mí. Porque yo le decía, Señor, ¿cuándo vamos a parar nosotros a adorarte así? ¿Cuándo vamos a tener un espacio enfrente del púlpito para hacer el llamado? Porque aquí hacemos el llamado y usted está enfrente. ¿Verdad que sí? Entonces, Señor, por favor, concédenos ese lugar. Y esa no ha sido una oración de 2 días, hermanos. Ha sido la oración de mucho tiempo. Y la motivación, Dios me va a juzgar un día delante de su trono. La motivación del templo no es otra que esa. Y que tengamos un lugar en donde tener a los niños. Y eso es lo que yo quiero, nada más. Y le digo, Señor, lo demás es lo de menos. Pero que podamos adorarte. Y quiere que le diga una cosa, porque a veces cuando yo converso con el Señor le digo, mira, Señor, la adoración y la alabanza no nació en el corazón del humano. O sea, no es invento de nosotros, ¿o sí? Está diagramada en la Biblia. Él dijo, deja ir a mi pueblo para que me alabe en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Entonces, a quien se le ocurrió esa idea de que nosotros nos congreguemos, porque fíjese que dice que la generación que pasó el mar, debajo de la nube y todo, dice que era una congregación, dice la Biblia. O sea, incluso el hecho de que nos congreguemos es una idea que nació en el corazón de Dios. ¿Las ofrendas nacieron en el corazón de Dios? No, es decir, sí, no nacieron en el corazón del hombre. Es que me estaba señalando a mí, perdone. Las ofrendas no nacieron en el corazón del hombre. Era para ver si estaba poniendo atención. Todos los elementos del culto nacieron en el corazón de Dios. Y se vuelve eso espiritual que yo le decía. Y eso es lo que hace que se abra un portal. Usted déjeme expresarlo de esa forma. Que se abra un portal y que nosotros tengamos acceso al Señor. Por medio de su sangre, por supuesto, porque sin Cristo no hay camino a Dios. Y eso es lo hermoso, que lo que nosotros hagamos no sea del gusto de nosotros. Esa alabanza no me gusta. Y si le gusta al Señor, ¿qué podemos hacer? Lo importante es agradar al invitado especial, ¿no? Y que Él venga, porque si nos empezamos a reunir y Él ya no se manifiesta, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos vamos a reunir ¿para qué? Para vernos las caras. Aunque nos queremos mucho, ¿verdad? Eso sí es cierto. Pero lo importante es que se manifieste Dios. De ahí nace la importancia de que el primer templo que se edifique sea usted mismo y su vida. Porque entonces cada uno de nosotros como piedra viva vamos a poder llevar gloria a Dios. Vámonos al capítulo 5, ya vamos a ir llegando al 6. Esdras 5, de los versos 3 al 5. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Dios mío, era la segunda vez que edificaban y de todos modos se les levantó oposición. Note usted eso. Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar, hasta que el asunto fuera llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Este Darío era el rey de Persia, y en figura nosotros lo vamos a ver como Dios. ¿Por qué? Porque era rey, y nuestro Dios es rey de reyes y señor de señores. Entonces mire, vamos a leernos todo el capítulo 6, que es el que el Señor me regaló. ¿Me acompaña en esta travesía?
Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos. Hermanos, hay archivos espirituales sobre usted y sobre mí. Hay archivos espirituales sobre esta casa. Esta casa no tiene 2 días, hermanos. Nosotros venimos aquí un 2 de marzo del 2002. Fue el primer culto que tuvimos. Nos conceda el Señor un día hacerle un aniversario propio en la casa nueva. ¿Se gozan? Yo me gozo más. Ya es tiempo. Nos han tenido callados por mucho tiempo. Entonces el rey Darío dio la orden. Recuérdese que uno de los nombres de los profetas es Dios se ha acordado. Entonces no solo fiesta, sino que Dios se ha acordado, porque yo creo que Dios ya se acordó de nosotros. Dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros, ahí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro, en el cual estaba escrito así, memoria. En el año 1 del rey Ciro, el mismo rey Ciro, el mismo Dios, dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada. ¿Para qué, hermanos? Para tener un lugar en donde nosotros podamos ofrecer un sacrificio de labios a Dios. Un sacrificio de servicio, de alabanza, de adoración. Y que sus paredes fuesen firmes. Su altura de 60 codos. Y de 70 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes, y una madera que fuera nueva. Miren, hermanos, yo miro en esta parte que estoy leyendo ahorita, que Dios ya tiene el diseño del templo, y no es diseño de hombre, es diseño de Dios. Entonces no se trata de lo que yo piense, no se trata de lo que piense Rodrigo, no se trata de lo que piense el pastor, ni de lo que piense Valesca, porque le quiero contar que nosotros nos quemamos un día los sesos pensando en esto, en la distribución, y cuesta bastante poner a 4 personas de acuerdo. Imagínense que les preguntáramos a todos qué piensan. El punto es que en el corazón de Dios ya está el diseño. De hecho, la Biblia nos da a entender que Dios, que no se mueve en el tiempo cronometrado de nosotros, sino que se mueve en el kairos de Él, que es un tiempo eterno, ya puede ver el templo terminado. Le cuento una cosa. Cuando la iglesia era pequeña, en ese 2002 que yo le cuento, el pastor dijo, bueno, le vamos a poner nombre a la iglesia. Los que estaban de esa época no me dejarán de mentir. Le vamos a poner nombre a la iglesia. Entonces, hermanos, mire que mi esposo cómo hizo las cosas, qué democrático. Les dijo, ¿saben qué? A los 20 cuantos que éramos, cada quien traiga un nombre al próximo culto y por votación vamos a ponerle nombre a la iglesia. Santo Dios, dije yo. Mi amor, ¿así lo vas a hacer? Sí, así lo voy a hacer, me dijo. Jesús de la gloria. Yo esa noche no dormí, ustedes. ¿Cómo se irá a llamar la iglesia? Decía yo, ¿qué irán a votar? ¿Qué irán a decir? Entonces yo me hinqué y le dije, Señor Jesús, tú eres el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y tú ya sabes el nombre que tiene la iglesia, porque tú lo estás viendo en el futuro. No me soplas cómo se llama, le dije yo. Y hablo la palabra en Juan, y el Señor me dice, yo soy la vid verdadera. Y entonces yo ya tenía una propuesta. En el siguiente culto, Chepe se acordará, hermano Julio se acordará, hermana Melinda. Qué bonito. Nosotros en un pizarrón, porque era en un salón de un hotel donde nos empezamos a reunir. Cada quien fue diciendo lo que pensaba, cuál sería el que usted propuso. Ya no se acuerda. ¿Y usted? Tampoco. Y cuando llegó el turno mío, pues la vid verdadera, dije yo, ¿verdad? Y cuando votan por votación, gana el nombre. Ese que yo había propuesto. Pero mire, hermano, honestamente, quien le puso nombre fue el Señor. No yo. Porque no importa lo que uno quiera, hermanos. Lo que importa es lo que Él quiere, ¿va? Porque al final de cuentas, la iglesia no es de uno, es de Él.
Nosotros somos sus humildes servidores. Y como hace el apóstol el 31 de cada año, usted sabe que él hace una oración a Dios y le dice: Señor, si tú me lo permites, yo quisiera seguirte sirviendo el próximo año. ¿Cuántos de los que estamos aquí hacemos eso con nuestros privilegios, hermanos? Si servirle a Dios es un honor, servirle a Dios es un gran privilegio, pero en realidad la obra no es de nosotros, es de Él. Y en eso tenemos que reposar. Y mira lo que dice adelante: y que el gasto sea pagado por el tesoro del pastor Hugo. Así dice. Que el gasto sea pagado por el tesoro de la pastora Débora. No, ¿verdad? El gasto va a ser pagado por el tesoro del rey. Porque no se trata de cuánto tenemos ahorrado. No se trata de cuánto va a costar la obra, porque esto es por fe. La Biblia dice: por fe andamos y no por vista. Si yo voy a tener fe en lo que tengo en el banco, entonces ya no es fe, ¿va? ¿O sí? A estas alturas, con todo lo que hemos caminado, ya el Señor nos enseñó a caminar sobre las aguas. Y caminar sobre las aguas es caminar a un comando de la voz de Él. Y si Él dijo que Él va a proveer, Él va a ver qué hace. Dejó de ser mi problema y pasó a ser un imposible. La sección posible, esa, Dios me la va a demandar a mí. Porque era lo que yo tenía en mis posibilidades de hacer. Pero la sección imposibles, esa le corresponde a Él. Y como esto que vamos a hacer es un imposible, se convirtió en un segmento de Dios. Lo hermoso es que dice aquí que del tesoro de Él se va a pagar todo. Que mire el que hace, ¿verdad, hermanos? Y también, mire esta parte, hermano, y también los utensilios de oro, de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo, que estaban en Jerusalén y los pasó a Babilonia, que sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y que sean puestos nuevamente en la casa de Dios. Y esto se refiere a los utensilios, a nosotros, a los que le servimos a Dios, aquellos que ya no están, a esos vasos que ya no están sirviéndole a Dios y que el Señor está reclamando para su servicio en el nuevo templo. ¿Cuántos que se fueron van a regresar, hermanos? Y mire, los vamos a recibir con amor. ¿Sabe por qué? Porque es una orden que Dios está dando, que los vasos de plata y de oro sean regresados al templo y sean puestos al servicio de Dios. Y aquel por quien tú oras quizás va a regresar. Quizás dejaste de ver un hijo servir y ahora tú lo vas a ver aquí. Y me voy a atrever a decir algo más. Tal vez personas que nunca han servido, pero que son vasos útiles en la obra y que Dios sabe que son de Él y que el rey de Babilonia los tiene presos en el mundo y que tal vez usted y yo ni los conocemos. Van a llegar a los pies de Cristo porque vamos a extender la red para que más almas vengan a los pies del Señor. Aleluya. Mira esta parte. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. El Señor está diciendo, el que esté causando estorbo, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Aléjense porque esta es mi obra. Ustedes los que estaban ladrando, porque esos eran los que querían detener la obra. Ustedes los que están ladrando, ustedes, aléjense de ahí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí, dice, es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey, que tiene del tributo, no en este siglo, sino en el siglo venidero, de más allá, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que esa obra no se detenga. Y lo que sea necesario para la adoración
becerros, carneros, corderos para levantar el holocausto a Dios. Aquí ya está hablando lo espiritual. Que no les vaya a hacer del cielo falta el trigo a esta gente, ni la sal, ni el vino, ni el aceite, conforme a lo que dijeran los que están en el sacerdocio, que están en Jerusalén, así les sea dado por día y sin obstáculo alguno. ¿Para qué, hermanos? Para que ellos ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por sus autoridades y los hijos de sus autoridades. También porque vamos a bendecir al alcalde. Vamos a bendecirlo, hermanos. Vamos a orar por su vida, porque ha sido generoso con nosotros. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, santo Dios, hermanos, se le arranque un madero de su propia casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Entonces ya no se meten con el sacerdote, ya no se meten con los que están edificando, ya no se meten con el pueblo. El que vaya contra la casa de Dios se está metiendo con Dios mismo. Y Dios mismo se va a encargar de esa persona. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que ponga su mano para cambiar o para destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ahí lo vamos a ampliar un poquito más porque dice todo rey, se me imagina como que dijera todos los alcaldes de los alrededores que se opongan, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Quien esté, hermano, en la visión del nuevo templo, va a ser prosperado. Porque ese templo se va a edificar del esfuerzo de nosotros mismos. Y Dios va a hurgar entre el corazón de nosotros. Dice la Biblia que el Señor es, Él es el obispo de nuestras almas. ¿Os habéis acercado? Dice, ¿al qué? Al pastor y ¿al qué? Y al obispo de vuestras almas. Y la palabra obispo en el original significa supervisor. Entonces, dice que Él es supervisor de tu alma. Entonces, de cuando en cuando el Señor pasa una supervisión en tu alma. Quiero ver cómo está esta alma. La pasa supervisando. Y si el Señor encuentra que hay un clic entre la visión que Él tiene del nuevo templo y tú, va a venir prosperidad. Porque el templo se va a construir del esfuerzo de cada uno de nosotros. Y le voy a decir una cosa. Todos los que estamos aquí vamos a tener que ser servidores de los que lleguen allá. Es el tiempo de que cambiemos de estatus. Que ya no estemos esperando ser la iglesia que tiene que ser servida, sino tenemos que empezar a ser la iglesia que da. Y que da con madurez. Ya no la iglesia baby. La iglesia necesitada, que necesita siempre la atención del pastor y del anciano y del diácono. Necesitamos personas que se pasen de este lado con nosotros, que puedan ser extensiones pastorales y nos ayuden a recibir a la gente necesitada que viene. Que no nos desmoralicen las cosas sin importancia. Que no nos hagan retroceder aquello que no importa, lo que es vacío, lo que no tiene peso, sino que afrontemos las cosas con madurez. El apóstol ha estado hablando de los remolinos de bendición, así se llaman, torbellinos, ¿verdad? Y él explicaba que esos son los que nos van a llevar en el arrebatamiento.
Y es por fe y para fe, por fe y para fe, y uno nos vamos a ir yendo, porque la fe en nosotros tiene que crecer. Y eso es por ponerle solo un ejemplo, pero hay otros elementos. Pero él decía que el mismo remolino que hace que unos suban, expulsa a otros. Es tan fuerte la fuerza que los que están muy en la orilla, en vez de ser levantados, van a ser expulsados por allá. Y nosotros tenemos que ser avisados de que es el tiempo de no bajar la guardia. Una de las últimas prédicas que él dio, dijo que venían pruebas fuertes y que no era el tiempo de bajar la guardia. 3 personas de los proféticos de aquí de la iglesia me han estado haciendo llegar revelación, hermanos. Yo creo que lo vamos a compartir el 2, porque Rodrigo me dijo que era importante que los que van a servir allá conozcan que nos están llamando a otro nivel, nos están llamando a nuevos retos. 2 personas tuvieron sueños y la última fue una visión. Y la primera persona yo lo miro como en secuencia, es la primer parte. Y nos miraba trasladándonos al templo. La segunda persona ya nos miraba en el templo. Y la tercera persona fue levantada en alto y vio sobre el templo, y sobre el templo había una mujer echando hechicerías. ¿Usted cree que el enemigo está contento con que se va a hacer un lugar en donde adorar y alabar a Dios? ¿Usted cree que él va a estar, sí, déjenos que se vayan con tranquilidad para allá? No, hermanos. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que nosotros aquí hemos tenido lucha. Pero este era como nuestro Egipto, pues. Esclavos. ¿Sabe por qué le digo que este era como nuestro Egipto? Porque Faraón no nos dejaba adorar a Dios. Deja ir a mi pueblo para que me adore, déjalo. Y por fin se nos va a dar el éxodo. Pero nadie nos dijo que allá habían gigantes. Y esas potestades que están viendo en las visiones moverse contra nosotros, son esos gigantes, hermano, que vamos a tener que batallar, pero quiere que le diga algo, Dios no va a poner sobre nosotros una carga más pesada, de la que nosotros podamos llevar, al contrario, nos está llamando a ser sus guerreros. Luego dice, esta casa fue terminada el 3er día del mes de Adar, que era el 6º año del reino del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Voy a regresar una slide. Note que dice aquí que la casa va a haber que dedicarla. Entonces vamos a tener que hacer purrún, hermanos. Lamento decírselo. Vamos a tener que dedicar la casa. Y esta gente la dedicó adorando, porque dice que que llevaron becerros, carneros, machos cabríos, y dice que fueron 7 días, hermanos. Cabal la semana de aniversario, ¿va? Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos. Entonces esto a mí me habla de órdenes. No de que yo le voy a dar órdenes, no, de que hay una secuencia, de que hay un orden, de que hay una estructura, de que tenemos que ordenarnos más. Porque no es lo mismo tener una iglesia como esta que la que vamos a tener allá. Vamos a tener que tener otras normas. Porque no es lo mismo que yo esté predicando aquí, los tengo a todos cerca, a que así como ahorita que no cargo lentes, esté alguien allá y no estoy yo viendo lo que esta persona está haciendo. ¿Se entiende? Y esos son uno de los puntos que vamos a tocar durante el retiro. ¿Qué haríamos en tal caso? ¿Qué se hace en tal caso? ¿Cómo podemos reaccionar? Entonces dice, y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Y ese es un punto muy importante. A la dimensión que Dios nos está llamando, nos quiere purificados. Porque si nos van a subir el adversario, más vale que estemos consagrados.
y se habían purificado a una. Eso significa que todos estaban limpios. Eso significa que eran como un solo hombre, que tenían un mismo sentir todos. Qué difícil, ¿va, hermanos? Si le digo que ponernos de acuerdo 4 personas costó, ¿cómo será poner de acuerdo a todos los que estamos aquí? Pero Dios puede ponernos a todos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos. Sacrificar la Pascua, ¿sabe qué es, figura, hermano? Tomar una santa cena. Esa es otra de las cosas que vamos a hacer en el templo. Y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos comieron los hijos de Israel. También comieron, porque una de las formas en que nosotros tenemos comunión es comiendo juntos. Que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y esto a mí me habla de evangelismo. Comieron ellos y todos los que habían decidido apartarse de la tierra para buscar a Dios. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días. Por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios de Israel. Entonces va a venir una gran alegría, hermanos, un gran regocijo. Es una etapa nueva, como constantemente nos han dicho y que dice aquel versículo que el Señor juró que nos va a hacer felices. Va a haber luchas. Va a haber cosas espirituales que vamos a tener que enfrentar, pero es parte del todo. Y la cosa es que nosotros seamos de los que no se rajan, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. El que persevera hasta el fin es el que es salvo. Esta es una repetición por error, y aquí dice, regocijo la fiesta solemne de los panes, vamos a ver qué era lo último, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura. La levadura en la Biblia tiene bastantes significados y una de ellas es hipocresía, hermanos. Y no se refiere a un hipopótamo que va creciendo. Hipocresía. No es de eso que está hablando. Sino que habla de no ser honestos, de tener un doblez, de tener doble ánimo, de tener doble cara. Tenemos que definirnos al llamado que Dios nos está haciendo y ser todos como un solo hombre, como una sola persona. Me recuerdo cuando íbamos a empezar a edificar acá y que el pastor dijo, bueno, hermanos, ahora sí voy a entrar al apoyo de todos ustedes, y entonces, ¿quiénes me van a echar la mano? Y un hermano fue el primero que se subió aquí. Yo, hermano, mi familia y yo estamos con usted. Fue el primero que se fue. Entonces no se trata tanto de lo que hablamos, sino de lo que tenemos acá adentro. De apoyar con lo que creemos, con lo que pensamos, con estar todos en un mismo espíritu, hermanos. Todos vamos a ir persiguiendo lo mismo, que es tener un lugar donde adorar. Un lugar donde celebrarle fiesta a Dios, un lugar donde nuestros hijos se desarrollen, nuestros nietos crezcan en el Señor y sean edificados como un templo, como una casa espiritual, donde seamos capacitados, donde seamos edificados, donde vayamos creciendo todos juntos en amor. ¿Va a haber más labor? Sí, porque tú vas a crecer en tu privilegio. ¿Cuántos quieren crecer en su privilegio? Así como vamos creciendo como edificio, vamos a crecer en nuestro privilegio. Los panes sin levadura tipifican no solo la hipocresía, sino también el pecado. Tipifican el orgullo, porque el pan que tiene levadura es el que se infla. ¿Verdad que sí? Entonces, el Señor no quiere levadura, el Señor quiere que humildad. Y al que le cuesta ser humilde, ríndase a Dios. Ríndase. ¿Sabe dónde se demuestra la humildad? Cuando uno tiene que sujetarse. Ahí es donde uno demuestra la humildad. Porque no es fácil. La Biblia dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué representa la mano de Dios?
que tiene 5 dedos. Entonces Dios nos está diciendo, humíllense bajo mis ministros. No es agradable, hermanos, pero trae unas grandes satisfacciones. Porque cuando nosotros, mire, la cobertura, que es la mano de Dios, y los ministros delegados, esa cobertura solo funciona en la medida en que yo obedezco. Son dos lados de una misma moneda. Yo estoy cubierta porque me sujeto. Porque me sujeto, estoy cubierto. Amén. Quisiera ponerle un ejemplo, pero no se me viene ninguno ahorita. Tal vez alguien quiera aportar algún ejemplo de eso, de la cobertura. ¿Nadie? ¿Quién más? Hermana Lolita, venga. Cuéntenos. Si me regalan un micrófono para él. Va, usted diga, yo repito para las cámaras. Y que si... Repita solo lo primero. Nos estaba explicando la hermana que cuando ella empezó a venir a la congregación acá con nosotros, ya ella era cristiana, pero ella tenía manifestaciones espirituales en su casa. A veces le mecían la cama, otras veces le encendían luces en el rostro y ese tipo de manifestaciones. Y yo vivía angustiada, me daba hasta miedo dormirme porque yo sabía que me iban a atacar en la noche. Y una vez se lo conté a usted y oraron por mí y para honra y gloria de Dios ya no me volvieron, hasta hoy ya no me volvieron a molestar. Bueno, a excepción, una vez me enojé con usted y usted no sabía. Y que sí, me fui bien enojada y para variar. Y que si en la noche otra vez el ataque y en el momentito en mi mente me dijeron que me había quedado, me dijo el Señor que era porque estaba descubierta. Y al día siguiente solo vine corriendo y le vine a contar a usted lo que me había pasado. Y oró por mí y otra vez no me volvieron ya a molestar, pero sí sentí que es por la cobertura que el Señor derrama sobre esta casa. Amén. Amén. Entonces note cómo la cobertura está sujeta a, valga la redundancia, a mi sujeción. Es que es una cascada, hermanos. Hágase todo decentemente y en orden, dice la Biblia. Y cuando uno va a buscar la palabra orden al original, dice en secuencia de rangos. Entonces Dios trabaja en rangos. Es igual que lo hace la policía, es igual que lo hace el ejército. Una persona que no pertenece al cuerpo de la policía, que no pertenece al cuerpo del ejército, no puede llegar a dar órdenes ahí, porque no está en esa sucesión de rangos. Entonces nosotros estamos cubiertos, digamos en el caso mío, yo estoy cubierta en la medida que me sujete a mi esposo. Y él está cubierto en la medida que se sujete al apóstol. Y así, porque a Dios le gusta el orden. ¿Sabe por qué? Porque una vez se las hizo Satanás. Se quería levantar más arriba de él. Y el Señor ni siquiera le permitió decirlo en voz alta, solo lo pensó y lo despeñaron. No se lo permitió a él y no nos lo va a permitir a nosotros tampoco. Me recuerdo cuando la iglesia ya había crecido un poco. Y un domingo el altar estaba allá donde están las cabinas de sonido en ese tiempo. Un domingo una nena me estaba esperando como de unos 12 años. Y entonces me dijo, pastora, ¿cuándo le puedo hablar? Me dijo. Decirle a la hermana Paulita que te apunte, o ya no me acuerdo si Paola estaba en ese tiempo o yo era la que apuntaba. Dame tu teléfono, te voy a apuntar. Algo le he de haber contestado yo y me dijo, ella tomó autoridad, hermanos. Y me dijo, no, usted me tiene que atender ahorita. Entonces yo le vi su carita llena de necesidad. Entonces nos apartamos ahí donde está ese poste.
Y le dije, ¿qué te está pasando pues? Le dije, fíjese, me dijo que a mí se me está presentando el mismo Satanás en la noche. Y como mi hermano consume, me enseña la cabeza de mi hermano así, chorreando, solo la cabeza, chorreando de sangre, y me dice, así va a terminar tu hermano, mira, con lo que voy a hacer con él. Hermana, y yo le dije al diablo un día, yo tengo pastores, pero lo que pasa es que los papás de ella se congregaban en otro lado. Entonces ella se estaba refiriendo a esos pastores, a los pastores de sus papás, pero las hermanas de ella, que eran adolescentes, venían acá con nosotros. Solo las 2 hijas mayores venían acá con nosotros, la familia iba allá a aquella otra iglesia. Entonces el diablo le dijo, tus pastores no me pueden hacer nada. Entonces ella se afligió en extremo y me vino a decir, pastora, me dijo, ¿qué hago? Entonces yo le dije, pero cuando tú le dijiste eso, estabas hablando de nosotros, le dije yo, hasta yo estaba preocupada ya, ¿va? Y entonces, no, me dijo, le estaba hablando de los pastores de mis papás. Ay, mija, te voy a cubrir, le dije. Y entonces la cubrí. Padre, en el nombre de Jesús, extiendo manto sobre esta niña, y hasta el sol de hoy no la han vuelto a molestar. Y porque no está aquí, no la paso para que ella les cuente, pero ella les podría contar. Entonces la cobertura es tangible. Lo importante es que nosotros no nos desnudemos, hermanos, siendo desobedientes a Dios o a nuestras coberturas. Y a veces nos van a pasar exámenes. Nos van a pasar exámenes. Eso que nos están imponiendo, eso que no nos agrada, eso que no nos gusta, usted no sabe si Dios lo está examinando para ver cómo usted responde a eso. Y lo importante es que saque 100. La hermana tiene otro testimonio y terminamos porque ya es la hora, creo. ¿Le van a prestar un micrófono? Noche de testimonios. Buenas noches a todos. Ahorita que usted estaba mencionando eso, yo pues de nacimiento pues crecí y nací en un hogar cristiano, pero cuando yo pues me casé, me fui y me alejé 12 años de la iglesia, de todas las cosas del Señor. El asunto es de que cuando yo regresé acá, hubo inconveniente, ¿verdad? Y entré a administración, hubo una gran liberación, inclusive en ese pasillo de allá afuera, que uno no sabe, uno piensa entre paréntesis que está bien. Y cuando terminó todo ese, ahí sí que todo el asunto de administración, una hermana se acercó a usted y le dijo, recién yo estaba saliendo, de que el Señor le había mostrado a ella cómo 2 hombres a usted la quisieron ver atacado, porque se estaba metiendo en territorio que no era de ustedes, sino que era territorio del enemigo, y que cuando le pusieron usted iba en su carro y le tendieron como una cuestión como de púas para que usted topara ahí y no dejarla pasar, pero usted llevaba la bolsa de ofrendas. Entonces usted pensó que eran las ofrendas y se las tiró a alguien, o sea, como que agarrarlas. Entonces ellos dijeron... Eso fue una visión, ¿oyeron, hermano? No pasó en la vida real. No, fue una visión. Yo no juego fútbol americano. Entonces ellos les dijeron, esas 2 entidades a usted, de que ellos no buscaban dinero y ellos no querían nada de eso, sino que le estaban advirtiendo que no se metiera en ese territorio, o sea, donde se estaba metiendo conmigo, porque no era territorio de ustedes, sino que era territorio de ellos. Y usted inmediatamente me jaló y me dijo, bueno, yo de hecho ya estaba aquí adentro, y me dijo, mira, lo que pasa que tú estabas, pero te fuiste, y regresaste ahora después de 12 años, y obviamente eras territorio de... ¿Y no te habías cubierto? No me había cubierto. En ese momento me pasaron aquí, y yo no podía pero ni levantar las manos, porque yo al otro día me amanecía hasta morada el cuerpo, por la liberación. Y no fui yo, ¿vieron? No fue ella. Luego recibí todavía la cobertura, porque en ese momento recibí yo cobertura, y aún así después de eso seguía, porque a mí me dio hipertensión pulmonar y yo me estaba muriendo. Y usted me dijo, mira, tenés que sacar todo eso, si no, pero es también de parte de uno, porque uno recibe, pero si uno también no se entrega al 100,
igual eso no lo va a dejar a uno Es lo tranquilo, mismo. ¿va? Ella está diciendo, si no me entrego al 100, es decir, estaba dispuesta a obedecer parcialmente. Exactamente. Entonces seguía con un pie allá y el otro aquí, va. Tenemos que definirnos, hermanos, porque lo que viene está cardíaco, pero también así van a ser las glorias que Dios nos va a mostrar. Si es que no falta el 2, a mí me va a tocar dar un tema acerca precisamente de cómo se manifiestan las cosas espirituales, y que es un tema que me gusta mucho y que he visto bastantes cosas en lo espiritual, así es que venga, no falte. Ya dije, ay, por cierto, que les quería decir que el evento del 2 no es obligatorio, como se había dicho, y les pido mis disculpas. Necesitamos que usted lo haga voluntariamente, espontáneamente. Lo único es que de ese retiro, que va a durar 8 horas, por cierto, vamos a hacer como un anexo del manual de doctrina básica, pero que es ya directamente a los que sirven. Y ya no están grabando, ¿o sí? Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presentó la Biblia fiel y verdadera.